Buenas tardes, amigos televidentes. Os saluda su hermano Johnny León en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más aquí a través del Ministerio Evangelístico Rompiendo Límites. Y gracias por esta señal de Canal 33 que llegamos a cada uno de ustedes detrás de esta pantalla donde ustedes están mirando, están apreciando y están escuchando. Bien, amigos televidentes, hoy estoy trayendo la palabra de Dios para cada uno de ustedes, para que sea refrigerio, para que sea una guía en su vida de este mundo donde estamos pasando muchas situaciones que solamente en Cristo podemos tener nosotros la tranquilidad, la felicidad. El tema que traigo hoy es: ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo es el tema, y está la base bíblica para este mensaje, para esta disertación. Se encuentra en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, del 31 al 36, igual de lectura, que dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. La mayoría de personas son esclavos de algo. La mayoría de personas son esclavos sobre todo del pecado, porque el pecado los ha esclavizado y hacen las cosas del pecado. Cuando Jesús estaba hablando con los judíos, les estaba hablando a los judíos de una esclavitud espiritual, de una esclavitud donde ellos no lo podían percibirlo, y ellos pensaban que le estaba hablando de una esclavitud física. Por eso cuando Jesús le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, le está diciendo de que ellos, cuando realmente sepan la revelación tal como es, entonces ellos se van a sentir descubiertos, y al sentirse descubiertos, entonces se van a poder ellos ver de qué están hechos, de qué inmundicia tienen en su vida. Y le sigue diciendo: y ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús en ese entonces tenía 30 y tantos años. Y estos judíos, que eran mucho más antiguos, ellos tenían siempre de conocimiento la ley, la Torah, la Tanaj. Tenían ellos todos los rollos, tenían el estudio que tenían ellos, porque un judío a los 12 años ya se sabe todo lo que es el Pentateuco, ya se sabe toda la ley. Ya se saben los 613 mandamientos que son desligados de los 10 mandamientos. Ya tiene todo ese conocimiento. Pero ellos le decían a Jesús: nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Cuando Abraham estuvo en la tierra, Abraham tuvo su hijo Isaac. La palabra de Dios nos dice que Isaac tuvo sus dos hijos, que uno fue Esaú y otro fue Jacob. Y Jacob, que fue cambiado el nombre a Israel, él tuvo 12 hijos y una hija. Pero los 12 hijos, de uno de ellos fue llevado como esclavo a Egipto, fue vendido como esclavo. Años después, la casa de Jacob, que eran como 70 personas, ingresaron con la ayuda de José, porque José en ese entonces ya no era esclavo, sino ya era el segundo en Faraón. Era
el hombre más poderoso después de Faraón. Y ellos llegaron a vivir en Egipto, en la tierra de Gosén, una tierra muy linda. Y después que murió ese faraón que estaba ahí, años después ellos fueron esclavizados. Muchos años fueron esclavizados. Ellos estuvieron en Egipto, desde que entraron hasta cuando salieron, estuvieron 430 años, de los cuales muchos años ellos fueron esclavos de los egipcios. Al salir camino a lo que es la tierra prometida, a lo que es Canaán, ya ellos estando en Canaán también, vemos que fueron esclavizados por los imperios de ese entonces. Primero el imperio babilónico, después el imperio de los medo-persas, después del imperio de los griegos. Y en el tiempo donde estaba Jesús, conversando justamente con los judíos, que ellos decían, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos eran esclavos, en otras palabras, porque quien estaba en ese entonces era el imperio romano, sobre todo Israel. Ellos sin querer eran esclavos de Roma, porque Roma en ese entonces era el imperio que estaba gobernando a ellos. Pero aún así ellos decían, jamás hemos sido esclavos. Gran mentira que puso el diablo en la boca de ellos. Pero Jesús no se refería a ese tipo de esclavitud, una esclavitud física, sino que Jesús se refería a una esclavitud espiritual, algo mucho más profundo que no podían ver ellos. Por eso que Jesús le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es, amigo, tú que me escuchas, amiga que me escuchas, tú que estás del otro lado de esta pantalla. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo no sé qué estarás haciendo tú con tu vida, pero si estás haciendo cosas malas, eres esclavo del pecado. Aunque tú digas, tengo libertad para poder ir por acá, tengo libertad para poder ir allá, tengo libertad para viajar, bueno, aunque ahora está restringido por el tema de la pandemia del COVID-19. Pero aún, cuando no estaba esto de la pandemia, tú viajabas por donde querías, sin saber que eras esclavo del pecado. La palabra de Dios nos habla de que cuando Dios creó al hombre, no lo creó ya esclavo. Dios lo creó al hombre a imagen conforme a su semejanza. Dios no es esclavo. De hecho, que cuando creó al hombre tampoco lo creó esclavo. Por eso que encontramos nosotros en la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, 31, donde dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno y en gran manera. O sea, el hombre tenía la libertad para poder hacer todas las cosas, por eso que le dio un libre albedrío para que en esa libertad él pueda tomar muy buenas decisiones. Y el hombre vivía en esa condición porque Dios le dijo, fructificaos y multiplicaos, sojuzgad la tierra. El hombre hacía eso, y el trabajo que le dio le dice, pondrás nombre a todos los animales. Era su trabajo de Adán, en la libertad que Dios le había dado. Pero le puso una restricción, donde le dijo, mira, Adán, de todo árbol podéis comer, pero del árbol que está en medio, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque si el día que comieres, ese mismo día vas a morir. El hombre en general desobedeció, no diciendo de que fue la manzana, la pera, la cera, la no sé qué fruto puede hacer, pero a todo ello el hombre desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, que está registrado en Génesis capítulo 3, los 8 primeros versículos, no marcando a alguien, no acusando directamente a alguien, porque si seríamos para acusar, diríamos, bueno, la mujer tuvo la culpa porque la mujer fue seducida. Y así se excusó Adán. Pero no hemos venido aquí para acusar a uno ni a otro, sino para decir de que a través de esa desobediencia el pecado entró. Por eso que en Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró por un hombre, y por el cual entró el pecado, y el pecado entró la muerte, lo cual todos somos pecadores.
Y Romanos capítulo 3, 23, donde dice que porque lo cual todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición del hombre cuando había desobedecido a Dios. El hombre ya había sido degradado, había sido, en otras palabras, esclavizado el hombre. Porque una vez que el pecado entra, el hombre ya es esclavo. Y nosotros hemos nacido esclavos. Porque cuando nacimos con una naturaleza pecaminosa, la que nos arrastra siempre a hacer lo malo, no a hacer lo bueno. Y esa es la esclavitud que tenemos nosotros, pero hay libertad en Cristo cuando venimos a los pies del Señor. El hombre vivía en una condición libre para hacer las cosas de Dios. Pero algo ocasionó para que esa libertad fuera quebrantada y venga la esclavitud. Fue que el pecado, el primer pecado, el pecado original, entró a la raza humana, y los cuales a todos nosotros nos hizo pecadores. En otras palabras, nos hizo esclavos del pecado. Porque el pequeñito, desde pequeño, ya desobedece al Padre. Ya hace lo malo desde chiquitito. ¿Quién le enseñó? No, está en su naturaleza. Por eso que Pablo, él lo expresa y dice: yo quiero hacer las cosas buenas, y las cosas buenas que quiero hacerlas no las hago. Hago las malas que no las quiero hacer. Y las hago porque la ley del pecado que mora en mí me hace hacerlas esas. Es una naturaleza que está arrastrando y llevando siempre a que mantengas tú una condición de esclavo. Y el hombre comienza a vivir en la esclavitud, en el pecado, enraizado en las cosas negativas, para hacer todo lo malo. La palabra de Dios lo registra y lo toma y lo detalla, como dice, como obras de la carne, donde menciona diferentes pecados que son muy marcados, podríamos decirlo. Muchos pecados que realmente están así latentes, como se dice, están fluyendo por las calles, por todos sitios, por las redes sociales, por todos lugares. El pecado está corriendo como si fuesen ríos desbordados. Nos habla en Gálatas capítulo 5, 19 hasta el 21, donde dice que manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. El que practica el adulterio, que es pecado, es un esclavo del adulterio. Pero ¿qué es el adulterio? Me podrás decir tú, de repente, que no conoces. El adulterio es una relación sexual ilegítima, no permitida, no autorizada. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con una persona que no es tu cónyuge. Eso se da en los casados. Cuando tú estás casado, Dios permitió la intimidad, la relación sexual, para que puedas hacerlo con tu cónyuge, con tu pareja, ya sea tu esposa o ya sea tu esposo. Pero hacerlo con una persona que no es tu esposa o no es tu esposo, a eso se llama adulterio. Y si estás cometiendo el adulterio, estás siendo esclavo del adulterio. Y en esta tarde el Señor te ha venido a decir de que tú puedes salir de esa esclavitud recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué más está diciendo en Gálatas capítulo 5? Está diciendo que no solamente el adulterio, sino también la fornicación. Amigos, solamente la gente a veces piensa y dice: no, solamente fornicación se le da a los jóvenes nada más. Porque la fornicación, dice, es una relación sexual antes del matrimonio. Pero amigo, fornicación en el griego viene del griego porneía. Y porneía viene de la palabra que también es en griego, que viene pornos. O sea, todo lo que es relacionado en la pornografía es fornicación. Todo lo que es relaciones sexuales ilegítimas es fornicación. ¿Qué relación sexual ilegítima hay? Sexo con animales, sexo hombre con hombre, sexo mujer con mujer, sexo con máquinas.
el estar, como se llama, mirando lo que es la masturbación, el homosexualismo, el lesbianismo, todas esas cosas están dentro del paquete de la fornicación. Y si tú, amigo o amiga que me escuchas, estás practicando eso, también es fornicación. Pero te vengo a decir también que en el matrimonio también se da la fornicación. Quizás podrás decir tú, pero ¿cómo? Si ya estoy casado. Claro, se da la fornicación porque hay muchas personas que están teniendo intimidad con su esposa, pero están mirando películas que no deben ver, películas triple X que los motivan a tener esa intimidad. Mientras tienen la intimidad con su mujer, están pensando en otra. Esa es fornicación. Entonces, es muy grave la cosa, porque como decía, el pecado está como ríos desbordados por las calles. La prostitución también está dentro de ello. Y no solamente la mujer que se prostituye, sino el hombre que está con esa prostituta. Y no solamente ellos, sino que están los proxenetas que llevan a hacer todo ese tipo de trabajo ilegal. ¿Qué más nos habla? Dice, inmundicia. La gente realmente hace cosas tan degradables, tan malas, que solamente en su mente está lo que es lo malo, la inmundicia, lo degradante, la lascivia, la idolatría. Bueno, de la idolatría ni hablar, porque idolatría es el que adora a un ídolo, no a Dios, sino a un ídolo. Y hay iglesias que marcan mucho esta idolatría, porque aún iglesias cristianas están idolatrando a sus pastores, a sus líderes, más que a Dios. Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice que solamente a Él tenemos que servirle, a Él de todo corazón, de toda alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, a Él nada más, porque ese es el primer gran mandamiento. Y si tú estás haciendo eso, esclavo eres de la idolatría, esclavo eres de la fornicación, de la inmundicia y todo ello. Y hay muchas personas que según ellos dicen, queremos ver nuestro futuro, queremos ver cómo me va a ir, o queremos ver por qué me está yendo mal. Se van a los hechiceros y se complican más su vida espiritual, porque son cada vez más esclavos de la hechicería. Son esclavos de que quieren ver su condición como está en ese momento, no sabiendo que cada vez más son enmarrocados, cada vez son más esclavos del enemigo. Nos sigue diciendo enemistades, pleitos, celos. Hay gente que pelea hasta con el perro. Cuando viene molesto, si el perro se cruza, le da la patada. ¿Qué culpa tiene el perrito? ¿Qué culpa tiene el animalito? Pero gente que no tiene en el corazón nada porque es esclavo de ello. Gente que le gusta meter el chisme por crear un pleito. Gente que cela hasta con la sombra, por todo. Esclavo es de cada uno de ellos. Está lo que es también las borracheras. Hay gente que dice, no, yo la borrachera no soy borracho, yo lo dejo cuando quiero. Cuando quiere, pasa el tiempo y está más esclavo de la borrachera que cuando estaba antes. Por eso que, amigo, tú que me escuchas, la gran verdad en todo esto es que hay un libertador. Y el libertador, su nombre es Jesucristo, porque Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, para que ya no hagas las cosas negativas, no hagas cosas que son del pecado. Por eso que dice que el que robaba ya no robe más, porque es libre. Que el que mentía ya no mienta, ¿por qué? Porque es libre de esa esclavitud del pecado. Amigo, tú que me escuchas, pero no solamente uno es esclavo de esas cosas. Hoy en día está pasando en el mundo entero que sin darse cuenta las personas están siendo esclavizadas,
Que de repente no eres esclavo del adulterio, no eres esclavo de repente de la fornicación, no eres del pleito, no eres de repente de hechicerías, de idolatrías. Pero hoy en día la mayoría de personas está siendo esclavos del temor. Por esta pandemia que se ha suscitado, la gente ya no quiere hacer nada, no quiere ni dar la mano, porque antes si dábamos la mano, ahora nos damos puñetazos, nos damos codazos, hasta el punto que también algunos se saludaron con el taquito. ¿Por qué? Miedo a que se vayan a contagiar. Unos usan doble tapaboca para mayor seguridad, dicen. Otros ponen sus protectores faciales y dicen no, porque es una mica impenetrable, de mayor calidad. Y así, yo me lavo cuando llego a mi casa, me lavo 3-4 veces con diferentes jabones antibacteriales. Alcohol lo uso como si fuese colonia, porque uno cuando entra parece como si estuvieran más fumigando que otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene temor. Y en esta tarde, amigo que me escuchas, o tú que me estás escuchando, es Dios quien quiere quitarte de esa esclavitud del temor. Porque Dios no ha venido a dar un espíritu de esclavitud, sino Dios ha venido a dar espíritu de valentía. ¿Y qué cosa es la valentía? De decir, no, yo sé que Jesús, yo sé que Dios me ha dado libertad, porque Él dice, si elijo libertad, seré verdaderamente libres. Por eso que en esta tarde, amigo, quieres ser libre. Solamente Cristo Jesús puede darte la libertad. Nadie más. Como decía mi hermano Vidal anteriormente, la gente hoy en día está esperanzada en una vacuna. Como que si la vacuna es su protección, como si la vacuna es la que le sale. Y no es así. Por eso que, amigo, en esta hora hay un libertador. Es el libertador que ha venido a este mundo a morir por ti y por mí. Pero este libertador no vino por casualidad. Porque Gálatas 4:4 habla y dice que en el cumplimiento de los tiempos, el Padre mandó a su Hijo, a Jesucristo, nacido de mujer. Y 750 años aproximadamente antes que nazca Jesús, antes que Jesús venga a este mundo, habló el profeta Isaías en el capítulo 61, cuando él dice, el profeta está hablando de la profecía, 750 años antes que venga Jesús, y el profeta decía, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Está hablando de una esclavitud, y Jesús ha venido justamente a dar de libertad, pero tienes que recibirle a Él como Señor y Salvador. Eso fue profetizado 750 años aproximadamente antes que venga Jesús. Pero cuando vino Jesús, no por coincidencia, sino porque vino Jesús y todo está en el plan de salvación, en el plan salvífico. Cuando Él estaba en Nazaret, le dieron en una sinagoga para que lea el rollo, y justamente le dieron esto. Y Jesús, que está registrado en Lucas capítulo 4, donde que Jesús comienza a expresar y comienza a decir lo mismo que estaba acá, lo mismo que fue expresado, que el Espíritu de Dios está sobre mí, el cual me ha ungido para dar libertad a los cautivos, a los que están opresionados. Jesús cumpliendo la profecía. Por eso que, amigo, en esta hora te vengo a decir que el único que da la salvación, el único que te da la libertad y te saca de esa esclavitud es Cristo Jesús. Solamente Él te va a dar la libertad, te va a sacar de la inmundicia donde estás, de esa esclavitud del pecado. Porque la palabra de Dios nos habla en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Él nos ha libertado, dice, para que vivamos en libertad.
pero es a los que Cristo ha libertado. Por eso que, amigos, si tú estás en la esclavitud, hoy es el día para que tú salgas de esa esclavitud y vengas a la libertad que solamente da Cristo Jesús, el Salvador del mundo, porque Él ha venido justamente a dar libertad a los oprimidos, dar libertad a los cautivos, para que tú no vivas en esa condición de esclavo, sino que ahora seas libre para la gloria de Dios, para que vivas en la libertad en Dios. Por eso que, amigo que me escuchas, no dejes pasar esta oportunidad, porque el escuchar la palabra de Dios es una oportunidad para tu vida, para que tú puedas aceptar a Él como único Señor y Salvador. Así que, si tú quieres ser y decir, ya no soy esclavo, tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, para que Él te libertare, porque su palabra nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y si eres libre para la gloria de Dios, para que hagas la voluntad de Dios, para que tú tengas una santificación y puedas al final tener la vida eterna, gozar en la patria celestial por toda la eternidad. Pero si sigues siendo esclavo del pecado, en otras palabras, eres esclavo de Satanás. Porque Satanás implantó el pecado en el mundo y esclavizó a toda la humanidad. Amigo, tú que me has escuchado, y si quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, para que Él te saque de esa condición de esclavo, repite esta oración conmigo. Gracias. Padre Santo, en esta hora he escuchado tu palabra, y tu palabra me ha revelado tu verdad, y dice que la verdad os hará libre, y esa verdad que ha sido predicada en esta tarde me ha mostrado que soy esclavo del pecado, y ya no quiero tener esa condición de esclavo, sino que ahora quiero ser libre para ti. Por eso que en esta hora te acepto como mi Señor y Salvador Jesús, porque tú has venido a libertar, y yo quiero que me libertes en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido, porque yo quiero vivir libre para ti. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Amén y amén. Amigo, si has hecho esta oración, es una oración de fe. Créelo, ya no eres un esclavo, eres libre porque Cristo te hizo libre. En el nombre del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amigos televidentes. Con ustedes será hasta otra oportunidad su hermano Johnny León con ustedes. Amén. Gloria al Señor.